Sergio Alberto Mendoza Álvarez. Él es especialista en medicina interna y en endocrinología. Es egresado de la UNAM. Gracias, doctor. Sí, ahí me escucho mejor. Para no hablar tan fuerte. ¿Sí? Sí. Bueno, es médico adscrito en el Centro Médico Nacional La Raza. Está como profesor de posgrado en medicina interna. Y bueno, pues podría decirles todo su currículum, que es bastante interesante. Pero bueno, vamos a comenzar con él. Hoy nos va a hablar de, como dice nuestro título, desde los estragos de la disfunción endotelial hasta el riesgo cardiovascular. Sabemos que es un tema sumamente importante, es algo que vivimos día a día, que es la consulta de diario. Entonces, bueno, vamos a darle lugar al doctor para que nos pueda presentar este tema y nos hable de este tema tan interesante, ¿sale? Gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Y pues muy buenos días a cada uno de ustedes, amigos, amigas, doctores, doctoras. Verdaderamente es importante que tengamos estos espacios académicos porque más allá de que podamos convivir, tener un momento de esparcimiento, creo que es muy importante que podamos acercarnos un poco más o cada vez de manera más cercana a la actualización y a la información científica que nos acerca a que la medicina que practiquemos sea verdaderamente una medicina basada en evidencia, ¿verdad? Porque muchas veces las tendencias, las modas, las inercias terapéuticas de repente nos alejan de la evidencia científica y creo que es muy valioso y muy importante que podamos estar aquí. Y felicitaciones a cada uno de ustedes porque podemos tener estos espacios académicos. Bueno, esta plática, que siempre digo yo que es plática porque de repente sí me gusta interactuar con cada uno de ustedes, porque creo que de esa manera podemos retroalimentar y poder llevarnos más información y más perlas de herramientas para con nuestros pacientes. Esta plática la titulé Desde los estragos de la disfunción endotelial hasta el riesgo cardiovascular. Sobre todo porque muchas veces, doctores, vemos a nuestros pacientes desde el punto de vista solo clínico y preclínico, pero antes de todo eso ya hay estragos inflamatorios de bajo grado en toda la economía que lamentablemente no detectamos o no sospechamos y entonces los pacientes siempre son detectados a destiempo. Siempre llegamos tarde a cada uno de los padecimientos. Siempre llegamos cuando el paciente ya está con algún dato clínico de insuficiencia cardíaca o un infarto o un EBC. Y la idea es que nosotros podamos vislumbrar que efectivamente a partir de la disfunción endotelial es como nosotros vamos a tener mayor dimensión terapéutica. Así que bueno, quiero hablarles de el nombre de Mancabal. Mancabal es de la sabiduría maya y significa andar, pasar o cruzar de un lado a otro. Entonces por eso yo mencionaba que desde la disfunción endotelial hasta el riesgo cardiovascular, hasta los desenlaces cardiovasculares, pasamos de un momento a otro de la historia natural de la enfermedad de nuestros pacientes. Y dos, o K, dos, que significa doble, o Kaba, que significa el Señor de la mano fuerte y poderosa. Entonces Mancabal tiene un sustrato maya de sabiduría y la verdad es que muy interesante el que se haya denominado de esa manera porque nos permite como que dimensionar que una mano poderosa, una decisión, una voluntad del médico para prescribir algo que impacte verdaderamente el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes va a hacer que pase de un lado a otro. Puede ser que pase el paciente de no hacer nada a un infarto o que prescribamos a tiempo una molécula que pueda verdaderamente disminuir los infartos, es otra historia. Así que bueno, vamos a empezar con algunas cifras. Siempre pienso que más allá de que nosotros consideremos que aquí están nuestros pacientes, pues la verdad, doctores, doctoras, también nosotros estamos en estas cifras. También nosotros como población, pero también como médicos estamos en estas cifras. Y le comento esto porque en nuestra decisión, doctores, está el que nosotros hagamos o no hagamos algo que intervenga en los desenlaces cardiovasculares. Es decir, si nosotros no prescribimos terapias
que vayan a prever que un paciente se infarte o que tenga un desenlace de insuficiencia cardíaca o de angina. Entonces estas cifras siguen en aumento. La principal causa de muerte sigue siendo la muerte cardiovascular, y entonces tenemos que a nivel mortalidad en el mundo y en nuestro país sigue siendo la primera. Prácticamente estamos hablando de que en el 2023, en cuanto a mortalidad se refiere, el 32% se refirió o fue consecuencia de causas cardiovasculares. Por lo tanto, creo que aquí como médicos nosotros, saliendo de esta puerta, vamos a decidir si vamos a poder poner nuestro granito de arena para poder modificar estas cifras. Vean las cifras a nivel global en el 2023. Las enfermedades cardiovasculares cobraron 19.1 millones de muertes. En segundo lugar tenemos el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. Aquí cobró 2 millones de personas. Sin embargo, en nuestro país, en el 2023, llama la atención que también es el primer lugar, las causas cardiovasculares de mortalidad, en primer lugar 195,000, el cáncer, pero la diabetes 96,200 muertes en el 2023. Qué importante que podamos dimensionar toda esta baraja de causas que en nuestro país ya antes, hace muchos años, eran causas infecciosas la mortalidad. Hoy por hoy no son causas inflamatorias infecciosas, sino son causas inflamatorias no infecciosas. Las causas inflamatorias no infecciosas son precisamente la disfunción endotelial, el síndrome cardiorrenal metabólico, son causas inflamatorias no infecciosas, y ahí está gestándose la enfermedad cardiovascular. Y es por eso que es y sigue siendo el primer lugar en cuanto a mortalidad. Ahora bien, ¿cuál es la proporción de muertes por causa cardiovascular? Como usted sabe, 49% se refiere a cardiopatía isquémica, es decir, infarto, que tenga angina de pecho, angina que puede ser inestable o estable, pero la cardiopatía isquémica, es decir, la enfermedad aterosclerosa, está siendo la primer lugar a nivel de arterias coronarias. Sin embargo, el 18% es el EBC isquémico, la hemorragia el 17%, la cardiopatía hipertensiva el 7% y otras demás que se refiere también en cuanto a aneurismas, aorta, inflamación a nivel de la aorta, ahí es el 10%. O sea, es decir, doctores, que la verdad de las cosas es que la intención de cada uno de nosotros al atender un paciente es que no se muera. Esa es nuestra principal prioridad. Lamentablemente a veces nos sesgamos con el padecimiento del paciente. ¿Por qué? ¿Por qué nos sesgamos con el padecimiento? Porque nos enseñaron a que uno tiene que ver el motivo de consulta, y eso no está mal. Pero cuando hablo de que nos sesgamos, es que si viene por reflujo, si viene por osteoartrosis, si viene porque tiene la glucosa en 105, si viene porque tiene triglicéridos de 200, muchas veces solo tratamos el síntoma o la razón. Muchas veces nada más decimos, bueno, pues te controlo la presión, te controlo, te manejo la resistencia a la insulina, pero no nos vamos al origen, que es que no se muera. Y que no se muera de un infarto, que no se muera de un EBC. Y si nosotros pensamos en el más allá, en lo que puede ocurrir, pensamos en estas cifras, pensamos en la mortalidad, entonces no solamente me va a preocupar el que yo pueda paliarle el LDL, o que pueda tratarle los triglicéridos, o que pueda tratarle el que no fume, o que se controle mejor la glucosa, o que se me controle mejor la presión, o que a lo mejor intente darle un programa de dieta y ejercicio para que baje de peso. Todo eso está muy bien. Pero algo que incida directamente en cuanto a la disfunción endotelial, no tan fácil lo pensamos porque no lo estamos viendo, y lo que necesitamos es que el paciente se sienta bien. Pero hay que explicar que se está gestando desde la microcelularidad, se está gestando un proceso inflamatorio no infeccioso que va a traducir en mortalidad. Ahora bien, ¿cuáles son las tasas? La tasa de mortalidad a nivel global de 1950 al 2022. Veamos cómo es muy interesante que en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, pues bueno, finalmente son primer mundo.
Vean ustedes cómo han bajado la mortalidad por causas cardiovasculares. Y aquí es donde nosotros nos debe dar un buen golpe nuestro orgullo, y no solo en el orgullo, sino nuestra conciencia, porque todos estamos en estas cifras. Porque ¿qué ocurre? Que en México prácticamente desde 1950 a la fecha casi no hemos modificado nada. Veamos estas cifras alarmantes. Estados Unidos y Canadá ya la han bajado y nosotros no. Nuestras cifras de mortalidad cardiovascular siguen siendo casi la misma desde hace más de 50 años. Y esto es debido a que poco hacemos para prescribir una terapia que modifique la historia. Una terapia que verdaderamente ayude a que el paciente no termine con un infarto. Entonces, qué importante que nosotros hagamos una prevención temprana. Identifiquemos factores prepatogénicos y factores patogénicos. ¿Se acuerda cuando estudiamos esto en la carrera? Estos factores prepatogénicos incluyen la promoción a la salud, incluyen la protección específica, incluyen que cuando venga el familiar del paciente y uno observe y platique con la familia, empiece uno a indagar y decir, bueno, aunque tú no vengas de consulta, pero mira, te puedo decir que es importante que te trates la presión arterial, los lípidos, que hagamos prevención, que hagamos promoción del ejercicio, que hagamos promoción en cuanto a las dietas hipocalóricas, a la disminución de alimentos ultraprocesados, a las dietas hiperglucémicas, es decir, lo que es jugos, licuados, tortilla, pan, harinas, pastas, todo eso que es lo rico, los postres, las grasas saturadas. Eso es que nosotros somos los encargados de hacer esta promoción en ese periodo prepatogénico para que evitemos que ya haya aquí un infarto. Porque es aquí donde falta en nuestro país, claro que es muy fácil echarle la culpa a los gobiernos, la verdad es que sí, porque falta hacer esta prevención primaria. Pero en lo que nosotros nos toque nuestro papel, estamos aquí fallando porque no estamos haciendo una adecuada prevención primaria, ni de promoción de la salud, ni tampoco farmacológica. Miren, doctores, esta plática de hoy está centrada sobre todo aquí. Que hagamos una intervención aquí para evitar este primer evento cardiovascular. ¿Cómo? Identificando todos los factores: dislipidemia, hipertensión, diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, tabaquismo, obesidad, sedentarismo. Y uno entonces empieza a hablar de un síndrome cardiorrenal metabólico desde un estadio 1, donde solamente tiene adiposidad, donde solamente tiene, y digo solamente, solo por decirlo de esa manera, hiperplasia del adipocito, donde ya hay una toxicidad metabólica por el adipocito. Y eso va a generar inflamación generalizada, va a generar disfunción endotelial desde estas etapas prepatogénicas. Y luego, bueno, lamentablemente ya tenemos un infarto y tenemos entonces que pasar a la prevención secundaria a través de un diagnóstico oportuno y un tratamiento, pero ya llegamos tarde otra vez. Llegamos tarde en la prevención primaria, llegamos tarde en la prevención secundaria. Entonces, por eso es la importancia de estas sesiones, para que otra vez nos recanalicemos a la importancia de intervenir a tiempo con nuestros pacientes y sus familias. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otros periodos. Mire, la predisposición a la enfermedad es lo que les mencionaba. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es el ambiente obesogénico, el ambiente laboral, el ambiente familiar? Que podamos nosotros intervenir como líderes de opinión en una familia en cuanto al aspecto de salud. Y luego después, una enfermedad, una etapa que es libre aún de enfermedad, en donde todavía podríamos cambiar algunos aspectos ambientales, pero que sí efectivamente hay predisposición genética, hay también desarrollo de factores de riesgo aquí. Y después otra etapa es los aspectos de la enfermedad preclínica. Ese paciente que ya tiene hipertensión y no sabe, ese paciente que tiene resistencia a la insulina y no lo sabe, ese paciente que ya tiene inflamación en el endotelio y no lo sabe, estamos hablando aquí y ya estamos llegando tarde. Y al final, pues ya tenemos un infarto, un EBC, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad arterial periférica. Y no terminamos pues teniendo otro infarto.
Entonces nosotros tenemos que intervenir de manera temprana. Entonces la prevención primaria, doctores, son estas actividades. Esto que usted está haciendo aquí hoy, de venir, es una forma de mirar y de promover la prevención primaria, porque nosotros al escuchar este tipo de mensaje, ese hay que reproducirlo y retransmitirlo con nuestros pacientes para prevenir que ocurra un primer evento cardiovascular, que haya en este periodo preclínico una intervención efectiva, doctores, que ahorita vamos a hablar, intervenciones en las cuales nosotros debemos planteárselo a los pacientes, a la población, a los médicos, para que podamos mirar cuál es el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y la prevención secundaria, pues bueno, acciones encaminadas a evitar un infarto, porque el primer infarto ya ocurrió, pero la prevención secundaria es, bueno, ya llegué tarde, pues bueno, ya te infartaste, pero entonces ahora sí vamos a dar una intervención para que no te vuelvas a infartar o no tengas otro EBC o tengas ataque isquémico transitorio. Y aquí está entonces el origen de todos los males. El origen de todos los males es una inflamación de bajo grado, una inflamación generalizada, una inflamación sistémica detonada por precisamente estas lipoproteínas, por esta dislipidemia que nosotros muchas veces encontramos, detectamos, pero no tratamos adecuadamente. Muchas veces estos pacientes les detectamos su HDL alta o la LDL alta, y les HDLs bajas, o encontramos los triglicéridos altos, pero no se trata solo de tratar temporalmente los pacientes, sino como esto es un fenómeno crónico, y este es uno de mis primeros mensajes a recordar, cuando nosotros iniciemos una estatina para estabilizar estas placas de ateroma, debe ser de por vida. Primer mensaje importante. No podemos decirle al paciente o vincularnos con el paciente, oiga doctor, pero pues ya tengo bien mi colesterol LDL, como yo lo vi normal, pues ya lo suspendí, ya suspendí mi rosuvastatina. ¿Por qué? Porque ya estaba yo bien. Ahí entonces es el primer error en nuestra comunicación con el paciente. Esto es una situación crónica, así como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. No puede uno considerar suspender, es algo a largo plazo porque hay una toxicidad metabólica, hay una memoria. Y no hablo la memoria tóxica del ex o de la ex. Estamos hablando del adipocito, de la placa de aterosclerosis, ¿va? Pero recuerde ahí ese mensaje de toxicidad, de que no, pues lamentablemente no, a los tóxicos y a las tóxicas no se les olvida. Así entonces hay que tratar. Así como la gente va a psicoterapia por ese asunto, siempre tiene que estar en terapia, aquí igual hay que tratarlo para toda la vida. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Hay una lesión inicial, doctores. Esta lesión inicial muchas veces es detonada por los pacientes con sobrepeso y obesidad. Hay una adiposidad, el adipocito crece, empieza a romperse, hay una apoptosis no programada, prácticamente es antes de lo que debe ocurrir por esa misma hiperplasia. Los vasos sanguíneos que irrigan al adipocito empiezan a romperse, se desencadena toda la cascada inflamatoria, por lo tanto hay un problema de permeabilidad del endotelio vascular por esta lesión inicial. Por lo tanto, la luz vascular se ve alterada. Aquí tenemos la íntima, aquí tenemos el endotelio. Esta íntima del endotelio empieza a afectarse por esa inflamación sistémica, por ese problema de adiposidad, y entonces la luz vascular se altera y todas las células inflamatorias empiezan a entrar y empiezan a interactuar con proteoglicanos, con proteínas de adherencia intracelular, intercelular, como puede ser los factores de crecimiento de granulocitos, monocitos, como puede ser también el factor de crecimiento derivado de plaquetas, como puede ser también el PAI1 o puede ser también el factor tisular. Todos este tipo de proteínas, doctores, empiezan a tener una interacción con estas proteínas, estas células, inflamatorias que entraron a la luz vascular
consecuencia del aumento en la permeabilidad. Entonces empiezan a concatenar todas estas funciones, hay un proceso inflamatorio localizado, incrementado, que empieza a generar una placa complicada, una placa de aterosclerosis complicada, en donde ya entra las plaquetas, empieza a tener interferencia la fibrina, los factores de coagulación, y entonces la placa se forma aquí en la pared vascular, la cual va en incremento todo el tiempo a cada momento. Es por eso que desde esta disfunción endotelial nosotros tenemos que intervenir como prevención primaria. Siempre nos quejamos que los gobiernos no hacen prevención primaria, pero la verdad es que empieza en nuestro consultorio, empieza en nuestra mesa, empieza con el paciente que te habla y te dice, ¿sabe qué? Fumo y tengo diabetes. Candidato. ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene un estado inflamatorio tanto por tabaquismo, por hipertensión, como por diabetes. Entonces vamos a ir avanzando en cuanto a la enfermedad cardiovascular aterosclerosa. Está causada precisamente por estos depósitos de placas en las paredes de las arterias. ¿Y qué va a provocar? La enfermedad, en primer lugar, en cuanto a epidemiología, cardiopatía isquémica, en este caso enfermedad coronaria, angina, estenosis de la arteria coronaria en más del 50%, EBC o inclusive ataque isquémico transitorio, enfermedad de las arterias periféricas, el paciente empieza a tener claudicación, empieza a tener molestia, empieza a tener como fatiga cuando camina, o ellos lo mencionan como cansancio cuando camina varias cuadras, enfermedad aterosclerósica también en las arterias grandes, en la aorta, por ejemplo. El riesgo asociado entonces, doctora, de enfermedad aterosclerosa a 10 años va a ir en incremento conforme no hagamos algo. Entonces el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes va desde una mayor carga de la placa aterosclerósica, pero también mayor inflamación, mayor disfunción arterial, mayor activación plaquetaria y aumento en los factores procoagulantes. Esos son los principales factores de la patogenia, de la etiopatogenia de la placa aterosclerosa, del riesgo cardiovascular. De acuerdo a la intensidad de todos estos elementos, doctores, vamos a evaluar a nuestros pacientes. Hay muchas escalas de riesgo cardiovascular que usted y yo podemos ocupar, pero unas de ellas es ACCBD+, tenemos escala Prevent, hay varias escalas, GloboRisk, varias escalas, hay otra escala que se llama HEART, de tal manera que nosotros ocupemos alguna para poder hablar con el paciente acerca de cuánto tiene de riesgo cardiovascular. Y por ejemplo, si nosotros ocupáramos ACCBD+, que usted la puede descargar en una app, así se llama ACCBD+, tendríamos que si sale menos del 5% es un bajo riesgo. Si tiene un 5 a 7.4 es un riesgo limítrofe. Si tiene un 7, un 19.9 es un riesgo intermedio. Si tiene alto riesgo es más del 20%. Estamos hablando de enfermedad aterosclerosa. Entonces no olvide esta segunda perlita, que usted descargue esta aplicación ACCBD+. ¿Alguien ya la conoce? ¿Se mete su manita? Bueno, pues entonces usted ahí anótela, así se llama ACCBD+, y ahí usted mete los datos. Es una forma de poder evaluar el riesgo cardiovascular y usted va a obtener estas cifras. Aquí le van a salir estas cifras. Y usted va a decir, bueno, entonces de acuerdo a que mi paciente fuma, tiene tal edad, tal vez tiene 40, tiene 50 años, tiene 65 años, sale cuál es el riesgo de infarto a 10 años, el riesgo de insuficiencia cardíaca a 10 años. Entonces usted le enseña este dato al paciente, un dato duro, un dato objetivo, un dato que de repente estremezca al paciente un poquito y le va a decir, bueno, si usted tiene y aquí vamos a empezar a hablar de los riesgos, doctores, aquí, atención, aquí, porque de 7 al 19.9 va a tener un riesgo ya intermedio, pero relevante. Un riesgo donde ya nosotros tenemos que intervenir terapéuticamente. Es que no se ha infartado, no importa, porque pues lo que queremos es que no ocurra. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Pues son los tradicionales como obesidad, tabaquismo, diabetes, dislipidemia y inactividad física. Pero tenemos otros que son como no tradicionales o que no se toman mucho en cuenta, como son las complicaciones del embarazo, el estrés psicosocial, el bajo nivel de estrógenos,
el tratamiento de cáncer de mama y las enfermedades autoinmunes, incluso la depresión. Muy interesante cómo hay un vínculo, una asociación de enfermedades psiquiátricas como ansiedad y depresión con infarto. Enfermedades como lupus, artritis reumatoide con infarto. Entonces son enfermedades inflamatorias. Entonces, vamos a empezar a ver a nuestros pacientes. Quiero que por favor usted ubique a su paciente. Si está aquí, vamos a ubicar a nuestros pacientes. Porque si tenemos un paciente que ya vimos que tiene una enfermedad aterosclerosa establecida, o sea, si ya se infartó, entonces obviamente requiere aspirina, requiere ácido acetilsalicílico como prevención secundaria, requiere ácido acetilsalicílico desde el momento en que ya me dijo en su historia clínica que tuvo, ¿qué? Infarto. Si ya tuvo un EBC, ahí ya hablamos de enfermedad aterosclerosa. Entonces, aquí ya iniciamos ácido acetilsalicílico porque cumple con esos factores de la fisiopatología, ¿se acuerda? Porque hay activación plaquetaria, porque hay agregación plaquetaria. Ahí hablamos desde la disfunción endotelial, entonces yo intervengo efectivamente con ácido acetilsalicílico. Pero si en dado caso todavía no tiene infarto, entonces hago prevención primaria. Evalúo el riesgo cardiovascular. ¿Cuál es la escala que platicamos? A ver, por acá. ASCVD plus. ¿Va? Entonces, voy a evaluarlo con esa es una forma. Pero le voy a pasar otra que es la que a mí me gusta más. Se llama Prevent. ¿Sí? Ahí me gustaría que sí lo anotaran. Yo sé que usted está desayunando, pero estas son las perritas que usted se va a llevar al consultorio, porque si no, vamos a hacer igual. ¿Perdón, doctora? Así buscamos todas las. La Prevent no está como app, pero la puede buscar en Google como Prevent y es la primera que sale. Le da clic y sale ahí, usted le mete todos los datos, Prevent, e incluso es la que me gusta más. ¿Por qué? Porque ahí puede meter albuminuria para evaluar también el riesgo renal. ¿Ok? Entonces, ahí va a salir el riesgo de infarto a 10 años, el riesgo de insuficiencia cardíaca y el riesgo de muerte cardiovascular. ¿Sale? Entonces, voy a hacer examen. Entonces, ¿cuáles son las escalas que ahorita mencioné? Ah, ¿verdad? Ya los caché. ¿Cómo, doctora? Prevent y CVD plus. ¿Va? Entonces, usted se lleva esas herramientas para este paso de evaluar la enfermedad cardiovascular de manera global. Y entonces aquí ya vamos a saber, ¿tiene más de 10% de riesgo a 10 años? Entonces, si es que sí, entonces ya podemos evaluar si tiene riesgo de sangrado. Si no tiene riesgo de sangrado, entonces ya considero iniciar ácido acetilsalicílico. Estoy hablando primeramente de la indicación del ácido acetil, doctores. ¿En quiénes? En pacientes que tienen un riesgo cardiovascular de más del 10%. ¿Ok? Esos son los pacientes. ¿Cuáles son esos pacientes? Ahorita vamos a dar unos ejemplos, pero para hacerlo como más bonito, más objetivo, yo les paso esas escalas. ¿Ok? ASCVD plus y Prevent. Pero si el paciente no tiene más de 10% de riesgo a 10 años, tranquilamente puedo decidir no darle ácido acetilsalicílico. Es una decisión individualizada, no es para todos, pero sí son para muchos, sí es para muchos. Y luego nos vamos, aquí, si no tiene riesgo de sangrado, entonces nos vamos a hacer dos preguntas. ¿Sí estamos acá, doctores? ¿Sí estamos acá? Vamos a hacer dos preguntas. Uno, ¿tiene riesgo más del 10%? Número uno. Número dos, ¿tiene riesgo de sangrado, sí o no? Porque si no tiene, entonces es candidato para ácido acetil. ¿Va? Ahora, prevención primaria en adultos sin enfermedad aterosclerosa clínica establecida. Entonces, es un paciente que no se ha infartado. Calculo el riesgo de ASCVD a 10 años. ¿Cómo? Con la ASCVD plus. ¿Alguien ya la descargó? ¿De casualidad? ¿Lo puede? Sí. ¿Qué aparece aquí en Prevent? El Prevent es una ahí en Google. Aquí dice, Y imagino que es donde dice calculadora online, ¿no? esa mera. Y en la otra, en la app, ASCVD plus. Es roja.
Ah, es esta. Esta es la Prevent, ¿no? Ah, no, es el riesgo. Este es Prevent, es correcto. Esa está bien. Y la otra es ASCBD Plus. En App Store o en Google Store. Pues ahorita si quiere lo vemos, pero sí está, ¿eh? Y entonces, si el paciente tiene más del 10%, evalúo el riesgo de sangrado. No lo tiene, entonces puedo iniciar sin problema ácido acetil de 75 a 100 miligramos, que es una dosis adecuada. Pero si tiene alto riesgo de sangrado, ahorita vamos a ver cuáles son esos pacientes, no le doy. Ahora sí, ¿cuáles son los pacientes que pueden tener riesgo alto de sangrado? Veamos. Historia de sangrado gastrointestinal, ese sí no es candidato. Úlcera péptica, escuche esta edad, más de 70, sí está establecido por la ADA 2026, no dar ácido acetil en más de 70 años. ¿Ok? Entonces, sí, doctor. ¿Ese criterio se tendría que generar? No, de hecho, sí, doctor, está en la Sociedad Europea de Cardio también y de la ADA. Como médicos generales no nos llega esa información. Ah, pues aquí estamos. Por eso a mí me gusta dar datos como puntuales que se debe de llevar usted. Más de 70 años ya no es candidato. ¿Va? O si tiene antecedente de sangrado, si tiene trombocitopenia, si tiene enfermedad renal crónica avanzada, tampoco. Porque es más fácil que ensangren. Avanzada estoy hablando 5, un estadio 5, ya no es candidato. Y luego, uso concomitante de AINES, que tenga otros AINES o anticoagulantes, tampoco es candidato. O que tenga anemia que no se explique todavía, que seguramente es por algún sangrado oculto, tampoco. Entonces ya, estas son las escalas perdón, no son una escala, son los factores que puede provocar eso. ¿Por qué mayor de 70 definitivamente no? Por el riesgo, ¿Por el riesgo nada más? sí, porque hay de cuenta que en los adultos mayores hay más facilidad de angiopatía amiloide cerebral y eso traduce más riesgo de sangrado. ¿Sí? No hay, en este caso... ¿Ninguno podría establecerse por riesgo-beneficio? El riesgo es que, claro que todo se debe individualizar, pero si es un paciente para prevención, porque acuérdense que estamos hablando prevención primaria, ¿va? ¿Sí? Es distinto para que no confundamos con el de secundaria, ¿sí? El de secundaria lo debe de tener porque ahí aplica lo que dice usted, ya el riesgo es mayor. Sí, porque está bonita la pregunta. ¿Sí está claro acá, doctores? Prevención primaria, no se ha infartado, no le des. Ya, arriba de 70 años. Ya se infartó, hay que darle. ¿Estamos? Para que se quede claro ahí. Ahora, en prevención primaria, el riesgo-beneficio debe de ser individualizado. Si el riesgo, fíjese este cuadrito que puse, si el riesgo cardiovascular es alto y tiene un bajo riesgo de sangrado, bajo, entonces se puede considerar. Si el riesgo cardiovascular es alto y el riesgo de sangrado es alto, generalmente se evita. Si el riesgo cardiovascular es intermedio, que es generalmente el que estamos hablando ahorita, el que tiene riesgo intermedio, entonces, y tiene un bajo riesgo de sangrado, entonces aquí le dice al paciente, bueno, hay riesgo, pero te conviene. Si tiene menos de 70 años, hay que darle. Entonces, si el riesgo cardiovascular es bajo, entonces ahí sí no tendría para qué. Estamos hablando de ese paciente que tiene ese 10% de posibilidad de un infarto, o sea, el que está en un riesgo intermedio. A ese se le da ácido acetil salicílico. ¿Cuáles son los ensayos clínicos que se han hecho con respecto a prevención primaria con ácido acetil salicílico? Son muchos, pero mire, aquí tenemos los más famosos, ASPRI, ASCED y ARRIVE. Estos ensayos usaron estatina basal. Entonces, qué importante estos ensayos, voy a destacar solo esa parte. Los ensayos para prevención primaria tenían estatina. ¿Va? Fíjese bien. Los ensayos, no estamos hablando solo, porque hay veces que se llega a pensar, bueno, es que usted porque viene del laboratorio, tranqui. Porque estamos hablando de ensayos
donde para evaluar prevención primaria, dieron ácido acetil, pero muchos tenían estatina. Qué importante que nosotros establezcamos ya la prioridad de tener esa combinación. Y bueno, también tenía un seguimiento a 4 años, 7 años, y la dosis que se les dio fue de 100 miligramos. Ahora, ¿qué es lo que dicen las guías? Ahí vamos con lo que el doctor estaba comentando. La guía de la ADA, con la Asociación Europea de Cardiología, establece lo siguiente: prevención primaria. Diabetes más un alto riesgo cardiovascular, se puede considerar ácido acetil salicílico. Es una decisión individualizada. Más tajantemente la ADA este año dijo sí, si tiene menos de 70. ¿Va? Y estamos hablando de los muchos pacientes que tenemos en consulta. Diabetes con alto riesgo, dale ácido acetil salicílico porque el paciente puede tener riesgo de un infarto. Estamos hablando de alto riesgo cardiovascular. ¿Sí está claro ahí? Alto riesgo es directo. Si tiene un riesgo intermedio, que es el de más de 10%, entonces ahí yo tomo en cuenta el paciente los factores de riesgo que tiene. Y si la AJA, por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón, aquí se parece más a lo que dice la ADA, 40, 70 años, entonces ahí es cuando damos ácido acetilsalicílico. Un alto riesgo en el caso de la ACCBD, de enfermedad aterosclerosa, y un bajo riesgo de sangrado. Esos pacientes, doctores, son candidatos a ácido acetilsalicílico. Y luego también en Estados Unidos hay una sociedad que habla de la prevención primaria y establece que de 40 a 59 años y que tienen un riesgo de más del 10%, dice que hay un pequeño beneficio, pero que sí hay un beneficio presente. Y no iniciar en más de 60 años. Esas son posturas de otras sociedades. Ellos en Estados Unidos dijeron más de 60 no. La AJA dice de 40 a 70 como prevención primaria. ¿Sí? Si tienen alto riesgo, ¿ya se fijó? Si tiene alto riesgo, que muchos pacientes tienen alto riesgo. Nada más con tener diabetes y tiene dislipidemia, tienen alto riesgo. Pero si uno quiere ser muy objetivo, haga las escalas que le platiqué. Entonces la ADA dice así: en prevención primaria el uso de aspirina debe considerarse cuidadosamente y por lo tanto, por lo general, no recomendarse a todos. Pero si tiene riesgo de más del 10%, sí. Y si tiene alto riesgo cardiovascular con bajo riesgo, sí. O sea, si es un alto riesgo y tiene entre 40 y 70, sí. Solo que la segunda pregunta es, ¿tiene alto riesgo de sangrado? No. Démosle. Hasta aquí, preguntas. ¿Sí está clarito así? Sí, doctor. Bueno, es que yo en mi consulta veo pacientes embarazados, pero es atorvastatina. No hay ningún estudio en donde se pueda realizar porque hay pacientes que finalmente ya llegan con cierto riesgo cardiovascular. Son diabéticas, embarazadas y con alteraciones iniciales de presión. Ácido acetilsalicílico. De hecho, si el estudio finalmente, por ejemplo, de las 12 semanas sale con resistencias aumentadas en arterias uterinas, ya está indicada internacionalmente, pero son 150 miligramos diarios por la noche. Hay algunas pacientes que de hecho también se les indica ya atorvastatina por sus niveles elevados de dislipidemias. Mi pregunta es, o sea, ¿sí podemos manejarlo en esas pacientes? ¿O todavía no? No, la verdad es que las estatinas ni los fibratos están aprobados. Clasificación X para embarazadas. Para embarazadas, la verdad es que no. Lo único, La que sí utilizan, y yo he visto, es la pravastatina. no. Todas están contraindicadas ¿Y también. qué crees que el materno fetal? Hay que les enseñar porque Fíjese, doctora, que le platico que, no sé si han escuchado del doctor Salinas, que es la máxima autoridad en lípidos en México y en Latinoamérica.
Y yo le preguntaba de los pacientes, sobre todo de las que tienen hipercolesterolemias, y me acerqué a preguntarle al final de una ponencia, y embarazadas. Y le dije, doctor, ¿y esas qué le hacemos? O sea, tienen el riesgo de la vida de tener lo que quieran en el embarazo. Y se me queda viendo así. Nada. O sea, porque sí, con respecto del feto, sí hay riesgo. Lo único es ácido acetil. El ácido acetil siento. Sí, sí. Ahora, paciente, ¿dónde? Entonces, ¿cuáles son los pacientes donde se podría considerar, así ya más claro en el agua, ácido acetil salicílico en quiénes? ACVD, más de 10 a 20% de posibilidad de infarto a 10 años. Que tenga diabetes más múltiples factores de riesgo. ¿Por qué? Porque tiene alto riesgo. ¿Sí? Si tiene una enfermedad renal crónica en una etapa 3 o más. Si tiene una lipoproteína elevada, claro, eso generalmente no la pedimos, pero bueno, tengo que pasar por ahí. Historia familiar prematura también de infartos entre 40 y 50 años también. ¿Por qué? Porque son pacientes que muchas veces pueden llegar a tener hiperlipidemias familiares y que se infartan de manera prematura. Esos pacientes son candidatos a ácido acetilsalicílico. Ahora, otra vez, selección rápida del paciente. En 30 segundos, ¿cuál es el candidato potencial? Que tenga diabetes y múltiples factores de riesgo. Número 1. Número 2, haz una escala de ACVD con más del 10% a 10 años. ¿Sale? Entonces, ahí con calma ya la busca la app, porque sí está, o como con Prevent, sale más del 10% y usted ya como que ya lo hace de manera fina y dice, este es candidato a ácido acetilsalicílico. Enfermedad renal crónica temprana o síndrome metabólico, obesidad visceral con inflamación metabólica, es decir, pacientes que ya tienen múltiples factores de riesgo y que sí tienen inflamación sistémica. Bajo riesgo de sangrado. Entonces, esto es muy importante, porque es pregunta 1 y pregunta 2. ¿Tiene riesgo intermedio? ¿Tiene riesgo alto? ¿Tiene riesgo bajo de sangrado? Sí. ¿En quiénes no? Los que les mencionaba, úlceras, antecedentes de sangrado y edad mayor de 70 años. Eso es lo que hasta ahorita está. No darlo en prevención primaria en más de 70 años. Y si tiene anticoagulación clara. Entonces ya acabamos prevención primaria. Cerremos ahorita nuestra mente ahí. Vámonos a prevención secundaria. Ya se infartó una vez el paciente. Ya, ahora pues ya llegamos tarde. Bueno, ya llegamos tarde. Y tenemos que explicar al paciente. Después de sufrir un primer evento cardiovascular, el riesgo se mantiene a lo largo del tiempo. Si el paciente en el primer año tuvo el riesgo, la incidencia acumulada de MACE, acuérdense que MACE, doctor, es ese evento cardiovascular mayor. Cuando usted vaya a algunos congresos y le digan MACE, usted ya va a aprender hoy que es evento cardiovascular mayor. Porque en todos los trabajos que hablan de prevención cardiovascular se habla de MACE. Este es los MACE, ¿sí? A 12 meses el riesgo inclusive era igual del 20%, la incidencia de 18 al 20%. O sea, no cambió de los 12 meses, más bien aumentó. De los 12 meses a los 36 meses aumentó el riesgo. Y la mortalidad al 20% a 5 años. Un paciente que ya se infartó tiene cuando menos un riesgo de 20% de tener un infarto a 20 años. Perdón, a 5 años, a 5 años. Y la enfermedad coronaria crónica, vean ustedes, la probabilidad de evento cardiovascular a 5 años es del 35%. Entonces, no es lo mismo que tengamos un paciente que se revascularizó. Vean ustedes la historia diferente de cada uno. Hay pacientes que llegan y se revascularizan luego. O sea, se infartan y tienen la suerte de llegar a un hospital, le revascularizan y entonces esos pacientes en el tiempo difícilmente se vuelven a infartar. Pero el paciente que tiene un Zika aquí, ¿sí? Y que no se le hizo nada, es muy probable que en los 12 meses siguientes pueda tener otro. Otro paciente que tenemos aquí, que se infartó y se revascularizó, entonces el riesgo es un poco menor. Pero entonces, doctores, aquí tenemos la mayoría de los pacientes. Se infartan y otra vez a los 12 meses se pueden volver a infartar. ¿Por qué? Porque no hay revascularización o porque no hubo una terapia farmacológica. Entonces son pacientes que son de muy alto riesgo.
El paciente ya infartado, doctores, es muy alto riesgo. ¿Sale? Es distinto al de alto riesgo. Muy alto riesgo ya está infartado. Entonces, vamos a irnos, por eso decía de la disfunción endotelial. Aquí estamos desde el nacimiento, aquí no hay aterosclerosis, pero cuando ya detectamos que el paciente ya empieza a tener factores de riesgo, hay que hacer algo aquí, prevención primaria basada solo en los factores de riesgo tradicional. Aquí tenemos que actuar. Pero también aquí, prevención primaria basada en aterosclerosis. Aquí es subclínico totalmente. O sea, es un paciente que posiblemente ya tenga diabetes, pero no tiene todavía complicaciones, por decir algo. Aquí ya tiene aterosclerosis. Y tengo que intervenir porque si yo ya detecté que tiene aterosclerosis subclínica, porque sí sabemos que tiene diabetes, entonces tengo que prevenir la progresión para que no sea un paciente vulnerable. Pero también tenemos el otro, que ya identificamos que tiene diabetes, hipertensión, dislipidemia, hiperuricemia, obesidad. Aquí tengo que actuar a fuerza porque ya tiene riesgos identificados. Y lo que pretendemos es evitar la progresión de la placa. Aquí nosotros vamos a interferir, doctores, con el ácido acetilsalicílico y la estatina. Aquí intervenimos para que no progrese el crecimiento de la placa. El riesgo de un evento coronario agudo no está mediado por la isquemia, sino por la presencia y extensión y progresión de la aterosclerosis. O sea, el principal problema cuando un paciente está infartado no es el infarto en sí, sino la aterosclerosis que permanece y que sigue progresando si no iniciamos pronto y sostenemos la estatina y sostenemos el ácido acetilsalicílico. Entonces, en personas con ACCBD documentada, o sea, con ya enfermedad aterosclerosa documentada, el uso de ácido acetilsalicílico para la prevención secundaria tiene un beneficio mayor que el riesgo. En estos pacientes infartados no hay vuelta de hoja. Tienen que tener para siempre. Entonces yo casi quería decir que en coro lo digamos, pero levante su manita, para siempre. Para siempre. Para siempre la estatina, para siempre su ácido acetilsalicílico. Forever. ¿Se escucha mejor? Forever. Forever and ever. ¿Por qué? Porque si nosotros suspendemos, el riesgo sigue ahí, de por sí. ¿Cuáles son las indicaciones actuales para el uso de ácido acetilsalicílico en pacientes con enfermedad arterial coronaria o que ya se infartaron? Pues volvemos a repetir, es una indicación 1A, doctores. Por la Sociedad Europea de Cardiología está indicada 150 a 300 en dosis de carga, pero después de mantenimiento de 75 a 100 a largo plazo. ¿Ok? Y en pacientes con enfermedad coronaria crónica y que no requieren anticoagulación, se recomienda también 81 miligramos. Y en pacientes con enfermedad coronaria crónica, pero que tuvieron ya una ICP, que ya tuvieron un cateterismo, se recomienda terapia doble, ácido acetil y clopidogrel por 6 meses y después solo ácido acetil. Escuche esto, paciente que se infarta, llegó a la Raza, llegó al ISSSTE, llegó a donde sea, le hicieron cate. Usted va a ver el alta que dice el cardiólogo, ácido acetil y clopidogrel. Usted ya va a saber desde hoy que son 6 meses. Le quita a los 6 meses el clopidogrel, aunque ya se lo va a hacer el cardiólogo, y le deja para siempre, forever, el ácido acetilsalicílico. Entonces, el ácido acetilsalicílico en pacientes con diabetes es efectivo para la prevención de nuevos eventos cardiovasculares. Disminuye el 22% la posibilidad de eventos. Doctor, ¿y si cumple 70 años? Ahí, si tiene los 70 y todavía no tiene los... Bueno, arriba de 70, ¿no? Pero si tiene 70 y tiene factores, pues déjelo los 70. Aparte le voy a decir algo. Influye su historia de vida. Porque si hay adulto mayor que usted ve en los parques haciendo ejercicio de siempre. Y están enteros. Y están enteros, ¿no? Pero como si estamos hablando de secundaria, hay que darle. Acuérdese, doctora, que ya cambiamos de página. Estamos de secundaria, es a todos.
¿sí? Y aún así se debe de individualizar, porque a esos pacientes, algunos, si estamos viendo que ya están teniendo petequias, que tienen moretones, ahí hay que medir riesgo-beneficio otra vez. Porque si y está infartado, pues sí, pero ya está, la señora está sangrando. Ya no. ¿Sí? Pero estamos hablando ya de particularidades. Disminuye el 22%. Este estudio de estos ensayos de medicación antitrombótica del 2000, desde hace muchos años, vean cómo disminuye la posibilidad de un infarto o de EBC o de muerte cardiovascular contra placebo. Cuando nosotros ocupamos ácido acetilsalicílico, miren cómo baja de 16.8 a 13.5, de 14.5 a 10, de 21.8 a 19. Todas las P son significativas y en todos los desenlaces. O sea, el paciente con ácido acetilsalicílico disminuye el riesgo de infarto, de EBC, de ataque isquémico transitorio, porque hay mucho paciente con ataque isquémico transitorio, ¿sí o no? Sí. Es que se fue la onda, dice, se cayó y pues después recuperó. Acuérdense que el déficit neurológico en el ataque isquémico transitorio, en promedio, ¿sabe cuánto es? 5 minutos. Y se recupera. Entonces ese paciente pues ya no va a salir nada en la tomografía y nadie le va a creer, pero si usted le creyó, le tiene que dar ácido acetilsalicílico. Doctor, ¿y hay algo que lo sustituya al ácido acetilsalicílico? En adulto mayor, clopidogrel. Esa es una perlita que le dejo. En adulto mayor le convendría más el clopidogrel si empieza a tener como datos de sangrado. Con el clopidogrel es mejor. Es menor el riesgo. ¿6 meses nada más? No, ya se le deja. No. Acuérdense que prevención secundaria es forever. Bueno, es que nada más les dice acá, otra vez de este lado. En prevención secundaria es... Doctor, ¿qué En un cateterismo fallido, en proceso de revascularización, pero que ya pasó más de un año, ¿el clopidogrel se continúa o nada más que son los 6 días? No, es que si estuvo fallido, lo que hay que hacer es que lo vuelvan a meter, pero mientras hay que tener su ácido acetil. Si fue fallido, el clopidogrel ya no tendría como caso, ¿no? Lo que ahí se hace es para invitar la trombosis del stent. Luego, estatinas y porcentaje de reducción de LDL. Ahora, vámonos acá, porque vamos a hablar de estatina. ¿Cuál va a ser el objetivo de la estatina? Nosotros vamos a identificar estatinas de moderada intensidad y de alta intensidad. ¿Alguien ya sabía este concepto? Bueno, escuche esto, nunca se le va a olvidar. Estatina de alta intensidad va a ser para los de alto riesgo. A alta intensidad, para alto riesgo. ¿Ok? ¿Cuáles son esos? Atorvastatina de 40 a 80 miligramos o rosuvastatina de 20 a 40 miligramos para de alto riesgo. Si son pacientes que tienen un riesgo intermedio, una intensidad de moderada intensidad. Te repito, pacientes de riesgo intermedio, moderada intensidad. Otra vez, pacientes de riesgo intermedio, moderada intensidad. Pacientes de riesgo alto, alta intensidad. Y entonces los de moderada son los que van a bajar, escuche esto, les voy a hacer examen al final, que baja 30-50% el LDL. O sea, si usted tiene un LDL de 150, esta dosis de rosuvastatina de 10 miligramos le va a bajar el 50% o del 30 al 50, es el LDL que empezó basal de 150, le va a bajar tentativamente a 75. ¿Estamos? A ver, yo quisiera que alguien lo explique eso. ¿Quién se anima? Estas son las dosis. Sí, esa es la dosis, ¿no? Por ejemplo, de rosuvastatina 5 a 10. Rosuvastatina de 40 a 80 te va a bajar el 50. Si yo tengo un paciente con un colesterol LDL, esto sí es casi taller, escucha bien esto y ponga atención. Tengo un paciente con diabetes y tiene 110, ¿está en metas? ¿De LDL? ¿Está en metas? No. ¿Cuánto sería la meta, doctor? 100. Menos de 100. Y tengo 120.
Entonces, ¿qué necesito? Moderado. ¿Sí? Para que me baje de 110 a 90. ponga usted a 90 y ya en puro diabetes, ¿eh? Pero ¿qué cree? Sí, se infartó. Entonces la meta es 70. ¿Ok? Ya entonces me voy acá. Entonces por eso estoy diciendo que rosuvastatina 10 miligramos con ácido acetil en prevención primaria me es factible, porque si yo quiero bajar de un 110 de LDL, con esto queda súper bien. Ok. ¿Sí? Ahora, acá ya está clarito eso. Entonces son estatinas de moderada intensidad, son estas dosis. Atorvastatina de 20 es moderada intensidad, rosuvastatina de 10 es moderada, pravastatina de 40 a 80 es moderada. Por eso ya casi no usamos Prava, la verdad. ¿Sí? O Simba, o sea, la verdad es que ocupamos rosuvastatina porque es una dosis de 10 miligramos. Y si no, de atorvastatina 10 a 20, ok, va. Pero rosuvastatina tiene mejor efecto en cuanto a disfunción endotelial. Ok, entonces, esta es la indicación de estatina. Avanzo. Pero, por ejemplo, en el cuadro básico de los sector salud, Atorvastatina. Usted y yo nos tenemos que individualizar. Si ahí estamos en sector salud y tiene usted atorvastatina, ¿qué va a hacer? pues da la atorvastatina, no hay. Tengo ese tímido. Y le da 10, pero fíjese, doctora, tiene atorvastatina, ¿va? ¿Cuánto le va a dar? ¿40 o 10? Depende de dónde. No, pero estamos hablando de este caso, prevención primaria. 40 por lo que dijo, ¿no? 20. No, 20. Yo no dije el coro, exacto. Esta. Por eso le dije, pongan atención a esta tablita. Este es oro. Porque si tiene prevención, necesito prevención primaria con 20. Ahí estamos. Y hay. ¿Sí o no? Pero estoy en mi consultorio privado, No, pues ahí sí, el... 10 de roso. Dale que te deje más. ¿No está? Luego, vámonos acá. Esta escala... Y la 50 con acetilín ¿Se puede dar en la primaria? Claro. 10 miligramos. Ahora le voy a decir algo, ya que lo comenta. La doctora dice, ¿puedo dar simvastatina con ezetimibe directo? Puede darlo, pero le voy a decir la indicación correcta. Lo inicial es, doy una estatina sola. Si no me alcanza para bajar lo que quiero de la LDL, agrego ezetimibe. O aumento la dosis. Pero si no lo logro, agrego ezetimibe. Hay combinaciones que venden ya directo, pero la indicación por la ACE, que es la Sociedad de Endocrinólogos Clínicos, o de la ADA, es primero doy estatina, no alcanzo, doy ezetimibe. Es como cuando uno le da losartán al paciente y no jala, les das sitiazida o le das amlodipino. No le das directo a los dos, le das uno y luego escalas. Ese es lo correcto. Por eso esas combinaciones, pues no es de que estén mal, pero pues si yo tengo con solo la estatina, ¿para qué le doy ezetimibe? Deben estar indicadas. ¿Sí está? Va. Perdón. Y por ejemplo, si nosotros tenemos de este lado, ¿no?, intensidad alta, necesitamos bajarle, necesitamos una dosis más alta. Esa se va a quedar con 6 meses a 1 año y después pues, vamos a la de mantenimiento, o sea, ya le bajamos la dosis. Si necesita alta intensidad, dice usted. Ajá, por ejemplo, tengo un paciente ¿Con riesgo alto? Ah, no. Si tiene riesgo alto, yo ya le doy esto. Ya se queda. Y eso ya se va a quedar. Ya se queda. Siempre. No le bajo. No voy a bajar. Forever. Le doy esas dosis. Ator, 40-80 o rosuvastatina 20-40. Por eso, por ejemplo, acá tenemos 3-7. Sí. Por decir una opción terapéutica. Exacto. Porque ese es de alto riesgo. ¿Sí? Pero sucede que la mayoría de lo que se gesta de infartos y de todo es en prevención primaria. Deberíamos estar dando mucho más esto. Mucho más que cuando ya se infartó. ¿Estamos? Ok.
Ahora, hay otra escala que es la escala SCORE 2, que es de los europeos para riesgo cardiovascular. Esta también habla de riesgo bajo, moderado, alto, muy alto y riesgo extremo. Si se fija aquí, se lo voy a leer. Acá, por ejemplo, los niveles de LDL que se necesitan es menos de 100 en el riesgo moderado. Y si es riesgo alto, tiene que tener menos de 70. Por eso les mencionaba yo, si ya se infartó, es un riesgo alto. Y entonces ahí le debo de dejar alcanzar LDLs de menos de 70. ¿Sí? Entonces nosotros estamos hablando muchos pacientes aquí en el moderado. ¿Sí ven el naranja? Y el naranja lo que necesito es un LDL, ojo, esa es cuarta perla. Yo que necesito en el moderado es menos de 100. Mínimo. O sea, miren, doctores, en todo paciente que usted le toque en su consultorio y que tiene diabetes, tiene que tener menos de 100. O sea, no le busquemos. Ese es casi se lo dejo como regla. Y ya si se infartó, menos de 70. Pero necesito menos de 100, entonces ahí ocupamos rosuvastatina. ¿Sí? Para que baje, si tiene 150, pues para que le llegue a 100. O si tiene 130, para que le deje menos de 100. Estoy hablando de este rubro. Ahora, ¿cuál es la asociación? Vamos ahora sí ya a combinar. La asociación de ácido acetil salicílico sola comparada con estatina. En todos los resultados que se ha visto de la asociación, vean esto. La aspirina sola, ¿qué es lo que logra de efectos benéficos en infarto, en enfermedad coronaria, en angina y en EBC? La aspirina sola lo protegió como como un riesgo de número 1. Pero cuando se combinó atorvastatina, por ejemplo, con aspirina, 49% tuvo de mejoría del riesgo. Un OR de 0.51 significa una protección del 49%. No tengo tiempo de explicar esa partecita, pero así se la digo. 49% de mejoría con respecto de la aspirina sola. ¿Sí? Cuando se combinan tiene una mejoría del 49%, pero cuando combinas rosuvastatina con aspirina tiene una mejoría del 53%. ¿Ya se fijó lo que acaba yo de mencionar? 53% de prevención contra 49% cuando es con atorvastatina. Estas combinaciones demostraron prevención en cuanto a enfermedad cardíaca. Y en cuanto a EBC, vean ustedes rosuvastatina con aspirina en una protección del 70%. Porque el OR está en 0.30. Entonces tienes una prevención, una disminución de los desenlaces en un 70%. Ok. Ahora, rosuvastatina con ácido acetil salicílico superior en la disminución del riesgo. Aquí lo vemos otra vez. Vean ustedes en el modelo 1, modelo 2 y modelo 3, ¿cuáles son los modelos? Que si tenían o no diabetes, dependiendo del índice de masa corporal. O sea, no todos los pacientes son igualitos. Hay pacientes que tienen diabetes, hipertensión. Hay otros que tienen hipertensión y obesidad. Hay otros que tienen tabaquismo y dislipidemia. Bueno, hicieron distintos tipos de pacientes. Y en los distintos tipos de pacientes, vean cómo la rosuvastatina con aspirina tenía una mejoría en cuanto a 69%. Aquí también 0.34, 0.31. Y atorvastatina 0.36, 0.36 y 0.43. O sea, la mejoría en cuanto a protección, porque esa es la palabra, la protección cardiovascular que generó esta combinación fue mayor con rosuvastatina que con las demás. Ustedes analicen el cuadro con tiempo, pero aquí estamos hablando de un 69, aquí estamos hablando de un 66 y acá de un 66% en comparación con las otras. Entonces, los resultados es que fue más eficaz en prevención de enfermedad cardiovascular individual, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, infarto, más que con otras combinaciones. Esto es lo que les mencionaba, 66% de mayor reducción de los
riesgos cardiovasculares. Aquí tenemos una tabla que es más fácil verla con la tabla. Rosuvastatina con ácido acetil 66% contra atorvastatina con ácido acetil en un 56%. Aquí está la bibliografía 2023. Esta comparación es muy interesante, ¿sí? Ahora usted me puede decir, bueno, pues es que las estatinas sí son casi lo mismo. Sí tienen efectos pleiotrópicos, la estabilización de la placa, lo que usted quiera. Pero sí hay niveles, pues. O sea, las estatinas tienen diferencias en cuanto a intensidad de efecto. Entonces, vean aquí 56 contra 66. Pravastatina con ácido acetil, 57. Simvastatina, doctora, con ácido acetil, 35. Por eso, la verdad, luego simvastatina ya no mucho usamos. O pravas. Eso sí es como, ese es nivel anécdota. Experiencia mía, casi no, y de amigos cardiólogos y amigos endocrinos, casi ya no tanto. Nos vamos más hacia atorvastatina y rosuvastatina dependiendo del riesgo, por estas combinaciones. Ahora, qué importante que el paciente se adhiera al tratamiento, y se adhiere más cuando está combinada a los medicamentos, eso es un hecho, siempre. Entonces, ¿cuáles son la indicación? Si tiene lipoproteína A positiva, directo tiene que tener ácido acetil. Si tiene un riesgo bajo a moderado y tiene diabetes, hipertensión, tabaquismo, le doy rosuvastatina, ¿sí? O le puedo dar rosuvastatina con ácido acetil, dependiendo lo que acabamos de decir. Casi siempre estos pacientes de moderado riesgo, doctores, van a necesitar la combinación. Por eso dice, debe ser considerado. Ahora, cuando los pacientes tienen, aquí me faltó de poner, que tienen un LDL que no alcanzó la meta, doctora, es lo que les mencionaba. Se da la rosuvastatina y se agrega ezetimibe, ¿sí? Ahora, ya alcancé la meta con eso, de todas maneras tiene que tener su ácido acetil salicílico, porque son dos efectos distintos, son dos efectos complementarios. Y si tiene muy alto riesgo, esto es casi el resumen, si tiene muy alto riesgo, pues se tiene que tener rosuvastatina con ezetimibe porque necesitamos bajar el LDL, pero debe tener su ácido acetil salicílico. Si tiene un riesgo extremadamente alto, o sea, ese paciente que ya se infartó, que tiene insuficiencia cardíaca, que trae angina de pecho, tiene un riesgo extremadamente alto, tiene que tener un LDL menos de 55. Esos son los de muy alto riesgo. Entonces, la regla de oro, ¿cuáles son? Si el paciente ya tiene ácido acetil salicílico, mi pregunta que debo hacer es, ¿tiene estatina, sí o no? Pues si no la tiene, hay que darla. La intensidad le corresponde al riesgo. Entonces, si tiene un alto riesgo, es una estatina de... ¿Qué intensidad? Alta intensidad, bien. Si es moderado el riesgo, es una estatina de moderada intensidad. Entonces, aquí yo tengo que evaluar eso. ¿Tiene objetivos de LDL? ¿Cuál es el objetivo en pacientes con diabetes? Menos de 100. Si se infartó, menos de 70. Bien. Si sigue con infarto y tiene angina, menos de 55. Sí. Bien. Ahora, si el paciente está en estatina por el riesgo, porque tiene un riesgo alto, yo tengo que decir, o un riesgo intermedio, mi pregunta es, ¿por qué no tiene ácido acetil? Esa es mi siguiente pregunta. Si tiene estatina, ok, pero ¿por qué no tiene ácido acetil si tiene un riesgo intermedio? Más si tiene un riesgo alto. Y además, si no tiene riesgo de sangrado, cuanti más, porque entonces no le estoy evitando un beneficio. Entonces, un caso clínico ya, voy acabando, nada más es mencionado, 58 años, diabetes, hipertensión y obesidad. ¿Alguien tiene un paciente así? Bastantes. Ok, estamos en lo dicho. Entonces, tiene un LDL que ya está controlado con estatina, pero todavía no se infarta. O sea, ¿es un paciente con prevención primaria o secundaria? Primaria, porque todavía no se infarta. Y un riesgo alto de que se infarte. Y no tiene antecedente de sangrado. Entonces, tiene alto riesgo cardiovascular y tiene un bajo riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué le debo dar?
ácido acetilsalicílico, porque ya tiene estatina. ¿Sí? Cierro. El riesgo define la intensidad de la estatina. El riesgo cardiovascular define qué intensidad le voy a dar y qué objetivo de LDL. ¿Y qué define si le doy ácido acetil? Si tiene riesgo de sangrado o no. ¿Qué me define la dosis y el inicio de la estatina? El riesgo. ¿Qué me define si inicio ácido acetil o no? El sangrado. ¿Estamos así? Okay. Entonces, si no tiene riesgo de sangrado, el paciente tiene que tener ácido acetil. Si tiene presión primaria, 50, 70 años, y si no, a los pacientes que tengan alto riesgo, todos lo requieren. Mancabal ordena la conversación para que no quede entonces una prevención incompleta. Hay veces que damos ácido acetil y no damos estatina. ¿Sí o no? O hay veces que tienen estatina y no completamos con ácido acetil. Sobre todo en paciente con riesgo intermedio, que tiene más del 10%. ¿Ok? Y que son de 40 a 70 años. Entonces, si ya tiene ácido acetilsalicílico, mi pregunta siguiente es, ¿tiene estatina? ¿Qué intensidad le voy a dar? ¿Y cuál es mi objetivo de LDL? Y luego, le voy a decir 4 mitos. ¿Que la aspirina o el ácido acetil es para todos? No es para todos. ¿Con ácido acetilsalicílico ya está cubierto el riesgo cardiovascular? No. ¿Qué me falta? Estatina. Ahora, hay veces que uno puede decir, es que no tengo tiempo de estratificar. Sí se puede, porque ya le dije cómo. No se tarda uno más de 3 minutos metiendo los datos para que en la aplicación ya le salga el porcentaje de riesgo. Y la estatina se decide hasta después, ahí luego se la doy. Pues ahí luego ya cuando se hace infarto, pues ya llegué tarde, ¿no? Concluyo con esta información. No se trata de usar ácido acetilsalicílico en todos, se trata de identificar el paciente correcto y la estatina para el paciente correcto. Muchas gracias. Sí. ¿Por qué no se comercializa acá en México ácido acetil de 90? ¿Por qué no se De 88, de 75. 88.9. Ahí tendremos que preguntarle a las... La verdad, no. Yo creo que tienen que tener alguna justificación en cuanto a la fabricación, porque ni siquiera las farmacéuticas que lo hacen solo o combinado no han considerado una dosis terapéutica, que desde 75 es menor, siempre es 100. Pero se podría, ¿no? Y más en adulto mayor. ¿Alguna duda? ¿Quedó todo confundido o todo entendido? Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. 71, 74, 267. 267. Es Gusarro, es Gus de Guzmán, Gusarro de Arroyo, Gusarro 77 @ gmail.com. Sí. Gusarro es G minúscula y Z de Guzmán. Sí, es de Guzmán. Sí. ¿Que la firma? Ajá, sí.